Hola, primero que nada darte la bienvenida a esta clase magistral sobre el programa Más Idiomas Más Vidas, que básicamente está enfocado a todas aquellas personas que quieren aprender una nueva lengua y lo quieren hacer como lo hacen los políglotas. Bueno, mi nombre es Manuel Hernández, primero que nada, por supuesto, presentarme. Tienen un vídeo de unos, creo que 5 minutos en mi página web, en donde les comento un poco pues a lo que me he dedicado anteriormente y demás. Pero bueno, ahora para ir al grano se los explico muy rápidamente. Yo soy ingeniero de telecomunicación de formación y estuve muchos años trabajando en el sector de las nuevas tecnologías, sobre todo las telecomunicaciones móviles. Tuve esa gran suerte, ¿no? Cuando los operadores móviles estaban empezando, no solamente en España, hice también proyectos a nivel internacional. Luego tuve mi empresa de consultoría, también en proyectos de tecnología. Y eso me permitió también, pues bueno, no solamente vivir en distintos países, sino aprender idiomas como el francés o el alemán, ¿no? Y por supuesto, bueno, durante la carrera y en mi evolución profesional posterior, utilicé mucho el inglés, ¿no? El tema de los idiomas me ha acompañado toda mi vida y a raíz de esa experiencia pues he desarrollado el programa Más Idiomas Más Vidas, que lo hice después de haber publicado el libro con el mismo nombre, ¿no? Con el mismo título, Más Idiomas Más Vidas. ¿Cuáles son las claves de este programa? Son básicamente estos 3 puntos que les comento a continuación. La posibilidad hoy en día de estudiar un idioma a coste cero, sin invertir prácticamente nada de dinero, no es un requisito sine qua non, siempre es interesante hacer pequeñas inversiones en aspectos concretos que se comentan en el programa, pero de entrada existe esa posibilidad y eso es un lujo hoy en día, absolutamente, gracias sobre todo a Internet. El programa también te permite optimizar lo que son los recursos principales, no solamente el que comentábamos inicialmente del dinero, sino también nuestro tiempo, que probablemente sea más valioso que el propio dinero, y por supuesto nuestro esfuerzo. El segundo punto es hacerlo como lo hacen las personas que ya no es que hablen un idioma, sino que han aprendido varios y han pasado por ese proceso en distintas ocasiones, que además, como comento muchas veces en los podcasts y en el propio programa, cada idioma que se aprende es distinto. Pero sí es cierto que hay muchas pautas que se repiten y esas son las que intento transmitirles y enseñarles a lo largo del programa. Y el aspecto en el que se construye todo este programa, en el que he edificado y cimentado todo ese programa, es en un aspecto clave que para mí lo engloba todo, que es la inmersión. Bueno, continuemos con esta clase magistral. El programa Más Idiomas Más Vidas está, primero que nada, soportado sobre mi propia experiencia personal de más de 35 años en el aprendizaje en concreto de 8 idiomas. El español como mi lengua materna, el francés, el catalán, el italiano, que estoy en ello, el italiano todavía estoy poquito a poco aprendiéndolo, el inglés, el alemán, el ruso, que es en donde estoy invirtiendo a día de hoy la mayor cantidad de tiempo, desde los últimos prácticamente 3 años que empecé, a principios del 2019, y unas nociones del Esperanto. A su vez, que fue lo que me permitió con posterioridad escribir el libro Más Idiomas Más Vidas, la guía definitiva para aprender idiomas, fue informarme y aprender a través de la lectura. Yo creo que fueron más de 80 libros que me leí en su momento sobre expertos en el tema, sobre todo políglotas. Lo quise enfocar desde un punto de vista evidentemente práctico. Yo no soy ningún lingüista, no soy ningún experto en lenguas, ningún filólogo. Simplemente soy pues un enamorado del aprendizaje de los idiomas y de todo lo que eso aporta, de ahí el título del libro. Y eso me ha permitido de una manera muy ecléctica y muy práctica y muy pragmática, que es lo que les transmito en el programa, desarrollar esa metodología para el aprendizaje de cualquier idioma en cualquier momento, ¿no? En cualquier nivel. Tienen información del programa y en concreto de mí mismo, de ese vídeo que les comentaba al principio, en la página web, se llama másidiomasmasvidas.com, y está bastante especificado y detallado los pormenores no solamente del programa, sino también de mi experiencia personal, vital, y cómo voy un poco recabando toda esa práctica y esa información para finalmente plasmarlo primero en el libro y después en este programa. Esto
esta clase magistral, esta masterclass que están tan famosas ahora, tan de moda, lo que pretendo es no solamente darles, por supuesto, información del programa y el contenido del mismo, sino que solamente visualizándola ya saquen información realmente útil, que con independencia de que después realicen el programa o no, ya la puedan poner en práctica y les sirva para, bueno, aprender idiomas de una forma optimizada, ¿no? Siempre haciendo hincapié en ese ahorro de los recursos, del dinero, del tiempo y del esfuerzo, e intentar hacerlo de la mejor manera posible, utilizando la experiencia y la práctica de aquellos que ya han pasado por ese proceso, ¿no? Lo que les comentaba antes, no solamente de mi propia experiencia personal, sino de otros políglotas. ¿Para quién está dirigido el programa? ¿Quiénes son los que deberían de alguna manera realizarlo? En principio, cualquier persona que esté interesada en aprender idiomas. Da igual el momento en el que se encuentre, da igual que esté empezando, que esté en una fase intermedia o incluso avanzada. Y no importa que ya sepan algún idioma. Si tienen intención a lo mejor de aprender un tercero o un cuarto, este programa siempre les puede venir muy bien, porque les va a ayudar a optimizar todo ese larguísimo proceso, ¿no? de aprender un idioma. Es un programa independiente del idioma que tengan como lengua materna y es independiente de la lengua que quieran aprender. No es un programa que esté focalizado para un español, por ejemplo, que quiera aprender inglés o que quiera aprender alemán. No, da igual, cualquiera que entienda, porque el programa los vídeos están grabados y toda la información escrita está en español, pero aquellos que entiendan el español lo pueden utilizar para aprender cualquier idioma, para aprender chino, para aprender coreano. Sí es cierto que la mayor parte de la información y de las prácticas que yo les propongo a lo largo de todo el programa, evidentemente están basados principalmente en mi experiencia a la hora de aprender los idiomas que les comentaba al principio. Yo, por ejemplo, precisamente por haberlo hecho, me di cuenta que cada idioma tenía sus matices. Yo ahora, por ejemplo, que estoy aprendiendo ruso, lo estoy haciendo muchas cosas en común con el alemán que aprendí antes, pero otras no tan similares. Siempre hay cosas pequeños matices y pequeños hábitos, pequeñas estrategias, prácticas que debemos adaptar en función de la lengua que estemos aprendiendo en cada momento, ¿no? Con lo cual, insisto, ahí sí tengo que admitir mis carencias en cuanto a todo el espectro de idiomas, que evidentemente sería imposible de abarcar. Pero que en cualquier caso les puede servir, insisto, en que estén aprendiendo, quieran aprender un idioma que no está en ese pequeño grupito que les comentaba, ¿no? Da igual también la edad y la experiencia que puedan tener, incluso a nivel cultural o profesional, para poder sacar partido del idioma. Bueno, las fases en las que se divide el programa son, por un lado, el intentar entender el proceso global de lo que significa aprender un idioma, y para eso deberíamos entender la clave, que es el arte de la inmersión. Y digo un arte porque es algo que, como depende de muchísimo de factores psicológicos, pues como sabemos, nuestro cerebro es el gran desconocido, pues siempre tenemos carencias a la hora de saber cómo funcionamos, ya no solamente en la parte consciente, sino en la parte incluso inconsciente o subconsciente, que muchas veces es muchísimo más potente, aunque, bueno, precisamente por ser inconsciente no tengamos conocimiento de ello, ¿no? Luego tener una visión, digamos, preparatoria antes de lanzarnos, antes de tirarnos a la piscina. Saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta al principio, qué tenemos que preparar, cómo lo tenemos que estructurar y organizar para que luego el proceso se optimice, le saquemos más partido a esos recursos que siempre comento, ¿no? Al tiempo, al dinero y al esfuerzo. Y para ello, yo como ingeniero, pues he aprovechado y he puesto mi conocimiento, sobre todo en lo que sería la gestión empresarial y la gestión de proyectos, que ya les comentaré más adelante cuando lleguemos a ese punto, la realización de un plan estratégico, ¿vale? Que lo tenemos que tener muy claro al principio y luego lo tenemos que ir cuidando y mimando, sobre todo en ciertos aspectos concretos que ya les mencionaré, a lo largo de los meses y de los años de aprendizaje de ese idioma. Por supuesto, la parte clave, que es la parte de ejecución, lo que sería el propio método en sí, donde, como verán, va a tener aspectos muy prácticos. Insisto, yo no soy ningún experto en lenguas, con lo cual, aunque quisiera, no podría entrar en los detalles porque sinceramente lo desconozco, pero sí hago foco en aquellas cosas que a mí me han resultado tremendamente útiles y a otros muchos políglotas también, para que ustedes simplemente las prueben y las pongan en práctica, y si les resulta útiles, pues las sigan manteniendo en el tiempo.
Y por último, también basado en el plan estratégico, pues hacer seguimiento, ¿no? De cómo vamos avanzando, cuáles son nuestros resultados, etcétera. Eso es el componente del programa, ¿no? Lo que sería el esqueleto, la estructura del programa Más Idiomas, Más Vida. Insisto que la parte fundamental está basado en la inmersión. Para mí la inmersión al final es como si nos sumergiéramos en el océano y estuviéramos completamente rodeados en el océano de agua, en el proceso de un aprendizaje de idioma, de todas aquellas cosas que nos puedan ayudar a aprenderlo más rápido. Todas aquellas cosas que interactúan con nuestro cerebro por todos los sentidos, principalmente por la vista y por el oído, ¿no? Lo que les comentaba, evidentemente está bastante focalizado, incluso en la parte de los contenidos y los materiales a utilizar en los idiomas en los que yo estoy trabajando y en los que he tenido más experiencia, la que he aprendido a lo largo de estos años, pero es perfectamente aplicable a cualquier otro idioma. Quizá la parte de contenidos sí la tengan que trabajar un poco más, pero al menos van a aprender cómo hacerlo y cómo sacarle el máximo rédito a esa búsqueda y cómo mantenerse siempre motivados, que es fundamental en toda la inmersión, para que estén continuamente avanzando de la forma óptima. Como ven, el enfoque es muy práctico y como ingeniero estoy muy focalizado al final en los resultados, ¿no? Insisto, no se trata de dominar una lengua como un experto, se trata al final de utilizarla, que es lo que yo he hecho a nivel personal, como una herramienta de comunicación que te puede, y de hecho te cambia la vida por completo. Con lo cual, eso sí lo quiero recalcar muy bien, el enfoque es eminentemente práctico. En la parte de la inmersión, bueno, pues aquí hay un tema bastante denso dentro del programa, pero básicamente de lo que se trata es que en la medida de lo que lo podamos hacer y lo que lo podamos copiar, intentar simular un proceso de aprendizaje lo más parecido posible al que tuvimos de pequeño. Es decir, al final lo que les comentaba, que recibamos la mayor cantidad de inputs posible a lo largo del tiempo, que eso va a ir cambiando y tenemos que saber cómo manejarlos y cómo optimizarlos en cada momento, para que podamos aprender de una forma parecida como lo hicimos cuando éramos niños. Evidentemente, copiarlo al 100% es imposible, para empezar porque nuestro cerebro ya tiene muchísima mayor información de experiencias vitales, de conocimiento. El hecho ya de haber aprendido nuestra lengua materna nos crea grandes limitaciones frente a un niño. El hecho de esa ventana de aprendizaje que dicen los expertos y los que conocen más el tema, parece que se cierra a los 7 o 11 años. Tampoco está del todo claro, pero sí es cierto que ya de adultos, bueno, pues tenemos ciertas ventajas, pero también ciertos inconvenientes a la hora de aprender como lo hicimos de pequeño. Y evidentemente el tiempo de exposición, nuestra calidad en la inmersión no es tan buena. Un niño pequeño está todo el día aprendiendo el idioma. Nosotros como adultos pues tenemos responsabilidades, tenemos que dedicar nuestro tiempo a otras cosas y no nos resulta en ese sentido tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces se trata de ver cuál es la manera óptima de emular ese proceso de aprendizaje, cómo podemos intentar a lo largo de todo el día tener en nuestra mente ese idioma que estamos aprendiendo, intentar crear una inmersión en cada momento lo más optimizada posible. En un momento determinado, si consiguiéramos la posibilidad de vivir en ese país, con tener una pareja nativa y trabajar con el idioma, pues nos estaríamos acercando, bueno, yo he puesto aquí 95% de inmersión, pero a una inmersión bastante buena, bastante elevada. La importancia también, no solamente el tiempo de exposición y de inmersión en el idioma, sino la calidad de la intensidad. Es decir, cómo estamos de concentrados cuando estamos aprendiendo en esos instantes de inmersión, ese idioma. Buscar la inmersión que al final nos resulte óptima, insisto, en cada instante. Hay épocas en las que las podemos dedicar más tiempo a ciertas prácticas, otras épocas en las que a lo mejor no disponemos de ese tiempo, pero podemos cambiar el tipo de prácticas de manera que nuestra inmersión no descienda tanto y sea también de una cierta calidad. Y ahí pasa, por supuesto, por un control y una evolución de nuestros hábitos, que es otro de los aspectos, como veremos muy prontito en esta clase magistral, otro de los aspectos claves, ¿no? Entonces, insisto, la inmersión es en lo que se fundamenta todo el método y de lo que se trata es de intentar aprender como lo hicimos de pequeño, salvando las distancias de nuestra vida como adultos, ¿no? Al principio del método ya hubo una comparación entre tres, digamos, grandes bloques
en la columna de la derecha lo que yo he llamado el método tradicional, luego en el centro los distintos métodos que encontramos en el mercado y en la columna de la izquierda el método Más Idiomas Más Vida. En principio focalizados en cuatro aspectos, perdón, fundamentales: los fundamentos del programa, los beneficios del método, cuál es el perfil del formador y cuáles son las claves. Entonces, para ir hablando de estos cuatro aspectos en cada uno de los, digamos, tres tipos de métodos, el método tradicional es el que prácticamente todos hemos vivido. Al final vamos o en el colegio aprendemos el inglés o vamos a una escuela de idiomas. Bueno, pues como fundamentos normalmente suele ser una forma presencial con más personas. Muchas veces intentamos aprender ese idioma como si se tratara de una asignatura más, como si aprendiéramos matemáticas o literatura. Solemos estar además en grupos grandes, con poca posibilidad de interactuar. Sin embargo, los métodos fundamentales, pues bueno, los métodos del mercado como fundamentos, pues tenemos muchas posibilidades. Hay una gran oferta en el mercado y algunos son muy buenos. Esos diferentes métodos de aprendizaje comerciales no excluyen para nada el método Más Idiomas Más Vidas, al contrario. En realidad yo no genero ningún método en concreto, sino intento orientar para que se puedan conjugar en cada momento pues aquellos métodos y aquellas plataformas, aquellos contenidos, aquellos materiales de estudio que se consideren óptimos para esa situación y para ese perfil, ¿no? Entonces, insisto, son perfectamente complementarios, pero en el programa sí les enseño en cada momento a seleccionar los mejores que se puedan encontrar, porque la oferta es espectacular, afortunadamente, y cada vez hay más cosas, y cada vez hay más programas, plataformas, más aplicaciones móviles, más contenido. Es verdaderamente asombroso y fascinante. ¿Cuáles son los fundamentos del método Más Idiomas Más Vida? Es un método totalmente único y está completamente personalizado. Al final se trata de enseñar a aprender un idioma. No estoy enseñando ningún idioma en concreto, sino aprender cualquier idioma que queramos aprender. Esa es un poco la diferencia. No está focalizado tanto, insisto, en un idioma determinado, sino en cómo se aprende un idioma de una forma tremendamente práctica. Si vamos al segundo aspecto, los beneficios del método, en el método tradicional pues normalmente no funciona porque estamos invirtiendo una enorme cantidad de tiempo, a veces dinero, mucho esfuerzo y motivación en algo que, como no se está utilizando la metodología correcta, pues avanzamos muy despacio. En algunas ocasiones incluso no avanzamos. Yo tengo muchos amigos que estuvieron durante años aprendiendo inglés, primero en el colegio y después en clases particulares, y siguen sin salir de una a dos. Es lo que yo llamo en el libro el bucle infinito del eterno principiante. No estamos como dándole vueltas siempre al mismo círculo y somos incapaces de salir de él y de avanzar. Los beneficios del método, dentro de los métodos que podamos encontrar en el mercado, bueno, pues es un excelente complemento al programa Más Idiomas Más Vida. Lo que pasa es que en algunos casos puede tener un coste elevado. Insisto, hay programas muy buenos, pero también tenemos que plantearnos, y eso dependerá después de los recursos de cada uno, si realmente compensa pagar ese dinero para llegar a un determinado nivel que sin ninguna duda podríamos llegar a él de una forma mucho más económica. ¿De acuerdo? Insisto, todo es como todo el programa. Yo les enseño muchísimas prácticas y muchísimas estrategias, pero después cada uno tiene que llevarlas a su terreno personal y elegir aquellas que resulten más prácticas. Es cierto que hay veces que si hacemos una inversión de dinero, a lo mejor podemos avanzar más deprisa. En una determinada situación que a lo mejor disponemos de poco tiempo, tenemos poca motivación, un buen profesor, un buen método, sin lugar a dudas nos va a ayudar. Lo importante es saber cómo elegirlos, lo importante es saber en qué momento realizarlo y no pensar que es la única manera de aprender un idioma. Suele ser bastante habitual que cuando alguien decide empezar a estudiar una nueva lengua, lo primero que hace es que se apunta a una academia. Yo diría que casi eso lo tendríamos que dejar, no les diría que para el final, pero prácticamente. ¿Cuáles son los beneficios del método Más Idiomas Más Vida? Bueno, pues lo que les he comentado en varias ocasiones a lo largo de esta clase magistral, nos permite optimizar nuestros recursos, que para mí sobre todo el tiempo es el más valioso de todos. La inversión de dinero se puede reducir a cero, aunque insisto no es condición sine qua non, y optimiza y maximiza los otros recursos como pueden ser nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Vamos al tercer punto, el perfil del formador, un aspecto también que olvidamos a veces y que es muy importante. En el método tradicional suelen ser, bueno, pues los típicos profesores de idiomas, que los hay excelentes, hay profesores muy buenos. En los métodos del mercado, pues tenemos profesores que a lo mejor tienen un poco más de experiencia en lo que sería la enseñanza,
por medios digitales, en medios online, al hacerlos de manera a veces incluso en tiempo real o con vídeos grabados y demás. Y el perfil del formador dentro del método Más Idiomas Más Vidas, que sería evidentemente mi perfil, pues está basado en alguien que realiza una tarea más de tutoría, más de seguimiento, de apoyo, de motivación durante todo el proceso. Es como si fuera un entrenador o un coach que está constantemente al lado de nosotros para que no bajemos nuestro rendimiento y para que nuestra motivación siempre permanezca alta. Y eso tiene que venir también avalado por la experiencia de haber pasado por ahí y como políglota haberlo hecho en varias ocasiones, no solamente con un idioma. Y por último, el aspecto de la clave. Dentro del método tradicional, pues tenemos, bueno, son bastante limitados y a veces muy, muy pasivos. En los métodos comerciales son limitados, menos que en los métodos tradicionales, pero a veces sí se circunscriben pues a lo mejor a una determinada plataforma móvil o a unos determinados contenidos, y el aprender un idioma es algo tan extenso y tan rico que evidentemente abarca mucho más. Y eso es lo que tenemos que aprender, yendo ya al método de Más Idiomas Más Vidas, a formarnos como autodidactas, un aspecto importante, clave. No dejar que el aprendizaje esté en manos de un tutor, o de un profesor o de un método. No, seamos nosotros los que aprendamos a coger el toro por los cuernos y a liderar ese proceso y ese proyecto. Es como si empezáramos nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, y fuéramos nosotros los directores de ese negocio y los que decidimos en cada momento qué hacer, en qué invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo. Con lo cual es un aprendizaje mucho más proactivo. Y requiere evidentemente de más esfuerzo por nuestra parte, pero es lo que nos permite al final optimizarlo y sacar lo mejor de él, todo el proceso y de toda la inversión que hagamos en él. ¿Por qué el programa Más Idiomas Más Vidas? Bueno, en esta presentación, que también forma parte, como todas las que les estoy realizando en esta clase magistral, del propio programa, son contenidos reales del propio programa que yo he querido ofrecer de manera gratuita en esta clase magistral. Lo que les enfoco sería cuál sería el planteamiento sin el programa. Pues primero, sin el programa no sabemos lo que nos vamos a encontrar por el camino. Nos vamos a meter en el aprendizaje de un idioma, un proceso tremendamente complejo, sin tener los conocimientos adecuados. Es como cuando nos metemos a padres sin que nadie nos enseñara cómo, o cuando montamos una empresa por primera vez sin habernos formado adecuadamente antes y ponemos en riesgo, pues a veces, nuestro patrimonio. Creemos que un idioma se aprende como una asignatura y nos focalizamos simplemente en ir a clases. Eso es un gran error y bueno, afortunadamente cada vez más vamos cambiando ese planteamiento y vamos optimizando esa formación de manera genérica, de manera global. Gastamos dinero en clases a lo largo de los años que a lo mejor no sería imprescindible, realmente, insisto, no hace falta. Deberíamos más bien aprender a optimizar los momentos en los que lo debemos hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba empezando en Alemania, fui a clases en determinados momentos de los años que estuve viviendo allí, y la verdad que en esas clases, que serían a lo mejor en total, después de 3 o 4 años en Alemania, no sé, 6 meses, 5 meses como máximo. Primero en grupos y después solamente con el profesor, en one-to-one. La verdad que como ya tenía mucha base anterior y estaba constantemente en ese proceso de inmersión del idioma, le saqué muchísimo partido a ese tiempo mucho más reducido, ¿no? de clases. En cuanto al ruso, salvo unas clases del programa de Red Kalinka en internet, no he ido a ninguna clase de ruso. Sí, es verdad que mi circunstancia personal me permite todos los días practicarlo con mi mujer, que es rusa, pero ciertamente, bueno, mi intención era demostrar que efectivamente se puede aprender un idioma, y no un idioma fácil como es el ruso, que desde luego no lo es, sin tener que estar invirtiendo mucho tiempo y sobre todo muchos recursos económicos en clases particulares. Que insisto, si se encuentra un buen profesor y un buen método, siempre pueden ayudar, si nos lo podemos permitir. Con los sistemas tradicionales, en un programa como de Más Idiomas Más Vidas, muchas veces nos frustramos y abandonamos en nuestro empeño porque no vemos progreso. No conseguimos sobre todo lanzarnos en ese momento clave, fundamental, que es cuando empezamos a hablar en ese idioma, que lo hagamos mal, aunque cometamos muchos errores, que son nuestros mejores profesores. Nos tenemos que enamorar de nuestros errores. Yo eso se lo digo constantemente a mi mujer que está aprendiendo español. Nos tenemos que enamorar de las meteduras de pastas y los disparates que decimos cuando estamos aprendiendo un idioma, porque de ahí, de donde más vamos a aprender.
el no saber hacia dónde vamos, el no saber dónde nos hemos metido, el no tener un tutor, un coach, como les comento que puedo ser yo en el programa de Más Idiomas Más Vida, evidentemente nos genera también frustración y cada vez vamos perdiendo la motivación hasta incluso el punto de abandonar, ¿no? Y todo ese tiempo previo que estuvimos estudiando, aprendiendo y gastando dinero, al final no sirve para nada. Porque el tema de los idiomas es que si no los practicas, terminas olvidándolos y al final, bueno, no deja de ser, sí, un aprendizaje desde el punto de vista intelectual, por saber un poco de qué va la película, pero el objetivo final, que es tener una herramienta que te permita comunicarte, no la tienes, ¿no? Si no consigues mantener ese proceso y llegar a un nivel al menos intermedio, si no alto. Entonces, si tampoco sabemos cómo lidiar con los momentos de crisis, que suelen repetirse como todos los procesos de aprendizaje y son bastante análogas, yo las comento con detalle, como veremos luego en el programa, pues también podremos perder mucho tiempo, incluso pues, tirar la toalla, ¿no? Los recursos los podemos al final no utilizar de manera óptima con lo que se supone y al final tampoco si no tenemos muy claro dónde nos hemos metido, pues igual perdemos la posibilidad de utilizar materiales y contenidos muy buenos y mi gran pasión, las tecnologías que tenemos a día de hoy. Yo les comento en el programa todas las tecnologías que son gratuitas, focalizadas y optimizadas para el aprendizaje de idiomas que yo utilizo con bastante regularidad y que si nos tenemos esa información, claro que las podemos encontrar y algunas ya las conocerán seguro, pero la realidad es que tenerlas todas, las que yo les ofrezco en el programa, les llevaría meses, les llevaría pues lo que me ha pasado a mí, años en encontrarlas. De hecho yo estoy constantemente descubriendo cosas y algunas de manera reciente que me han ayudado un montón a progresar en el proceso, cuando yo me dedicaba a esto desde hacía años, ¿no? Es normal, la tecnología es algo que está vivo y que va cambiando constantemente. Bueno, dentro de la parte de la estructura, seguimos todavía en el inicio, el tiempo necesario para aprender un idioma, ¿de qué depende? Depende de un montón de factores que es importante que tengamos claro. Cada uno va a tener un talento natural determinado. Hay personas que van a tener una mayor memoria, hay personas que van a poder aprender de oído mucho mejor, hay personas que retienen mejor leyendo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, fundamental. Depende también del nivel que tengamos de nuestra propia lengua materna. Si tenemos un conocimiento de la gramática alto, nos va a ayudar en la gramática y en el aprendizaje de otros idiomas. Si no, pues a lo mejor deberíamos considerar el mejorar nuestra gramática de la lengua materna antes de entrar en el aprendizaje de otro idioma. La experiencia previa y el número de idiomas que ya hablemos. Evidentemente, cuanto más repitamos un proceso, más lograremos dominarlo. Con lo cual, pues no es lo mismo aprender una cuarta lengua que aprender la primera lengua extranjera. La motivación, que es lo que nos empuja, ¿no? Ese leitmotiv que yo comento en el libro y en el programa. Los métodos que vamos a utilizar, cuáles son las principales estrategias, las principales prácticas, la forma de enfocarlo, el principio básico de aprendizaje, que, insisto, en el programa Más Idiomas Más Vidas está basado en la inmersión. Cómo conseguir siempre hacer que esa inmersión tenga la mejor calidad y la mayor intensidad posible. Todo un arte, porque una cosa es que conozcamos la teoría y otra cosa es que después realmente mantengamos la máquina, no les digo 100% porque no se puede, pero sí al 100% relativa a la situación en la que nos encontremos. Hay veces que le podemos dedicar 3 horas al día porque esas 3 horas estén muy bien utilizadas, muy bien aprovechadas. Hay otras veces que nada más que le podremos dedicar media hora al día, pues que esa media hora también se haga con la máxima intensidad. La parte del entorno, otro arte. El entorno tiene mucho que ver con lo que comentábamos del tema de la inmersión, es decir, todos aquellos factores, situaciones y personas que nos rodean. No es lo mismo aprender inglés en Suecia que aprender inglés a lo mejor bueno, no sé, en un pueblo de España donde solamente se habla el español. No es lo mismo que pretendamos aprender un idioma a un nivel avanzado, nivel C1, C2, a que simplemente queramos comunicarnos con las cosas básicas. Con lo cual eso evidentemente también va a marcar la diferencia. Lo tenemos que tener claro desde el principio si es posible. El tema de los hábitos, otra de las claves, otra de las cosas que nos puede llevar toda una vida y que tiene un impacto directísimo y enorme en el aprendizaje de los idiomas. Otra de las partes para mí más interesantes del programa. Y por supuesto después nuestra paciencia, nuestra perseverancia y nuestra resiliencia, ¿no? La capacidad que tengamos de sobrellevar los momentos complicados, ¿no? Sobre todo esas crisis que les mencionaba anteriormente. Dentro de los idiomas podemos de alguna manera dividirlos en cuanto a nivel de dificultad en 3 niveles.
Dentro de los fáciles podríamos englobar al inglés, el francés, portugués, catalán, italiano. En niveles intermedios, que tardaríamos entre 3 4 veces, esto siempre es orientativo, de aprender frente a los fáciles, como puede ser un alemán, un ruso, un polaco, y los idiomas difíciles, que tardaríamos entre 5 o 7 veces más de lo que tardaríamos en aprender pues, un inglés, por ejemplo, que serían pues, un chino, un japonés, un coreano. Esto no es ninguna nimiedad, es un tema que debemos tener muy claro, porque si no disponemos de mucho tiempo, si no tenemos a lo mejor mucha carencia hacia el aprendizaje de los idiomas, a lo mejor no nos atrae demasiado, no lo tenemos muy claro, meternos con un idioma como el chino, que aunque quisiéramos, nos podría llevar, no sé, 10 años para llegar a lo mejor a un B2. Yo sé que esto les puede sonar un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos programas que hacen milagros en el mercado, lo digo de broma. El tener clara el nivel de dificultad del idioma que vamos a empezar a aprender es muy importante a la hora después de hacer esa planificación. Con lo cual es importante, bueno, saber dentro de cada uno de esos niveles en que se encuentra el que queremos aprender. En cuanto a los tiempos requeridos, también, en función del nivel de complejidad, fácil, intermedio, difícil, para llegar a cada uno de los 6 niveles, del nivel A de principiantes, un nivel B intermedio, un nivel C avanzado, pues fíjense ahí, tenemos el número de meses, podemos pasar de 1 a 1 en un nivel fácil, que lo podemos lograr en un mes, a 16 años en llegar en un idioma difícil a un nivel C2, ¿no? Como puede ser con el chino. Bueno, esto simplemente también es una tabla orientativa, esto no está sacado de ningún estudio científico ni ninguna otra fuente solvente de alguien que hiciera el análisis con profundidad. Esto simplemente es más o menos en cuanto a mi experiencia, en algunos casos he extrapolado los tiempos para darle simplemente una idea. Por supuesto, claro, en función de los factores que tengamos a nuestro favor, vamos a ir más deprisa o vamos a ir más despacio en ese aprendizaje. Al principio simplemente es para darles una idea. Para seguir dentro de la estructura del programa, el aspecto fundamental es tener una planificación previa y eso lo hacemos con el plan estratégico. Yo lo que he intentado es extrapolar muchas de las cosas que he aprendido en el mundo empresarial a un proyecto que sería el de aprender un idioma. Aquí tenemos en el mundo empresarial, haciendo una comparativa, tenemos un objetivo. En el caso de nuestro idioma sería aprender un idioma nuevo. Dentro del mundo empresarial tenemos que hacer un plan financiero. Dentro del tema de aprender un idioma, pues tenemos que saber con qué dinero contamos para ello. En el mundo empresarial, pues tenemos que hacer un plan de ventas. Aquí, en cuanto a aprender un idioma, tenemos que intentar lograr llegar a un nivel B1 hablado el primer año, o al menos lo antes posible. Es uno de los aspectos fundamentales. Lo podríamos poner como una especie de objetivo de venta si lo comparáramos con el mundo empresarial. En cuanto a los recursos humanos del mundo empresarial, pues en este caso sería de nuestro propio tiempo. Nosotros somos nuestros propios recursos y bueno, ver de cuánto tiempo al final disponemos de ese recurso, que es nuestro tiempo. Lo que sería el mercado en el mundo empresarial podría tener una equivalencia en lo que sería el entorno. El producto pues sería al final el idioma que queremos aprender. El marketing, el método de aprendizaje que vamos a utilizar, que no tiene, insisto, por qué ser siempre el mismo. Podemos ir cambiando a lo largo del proceso y es una de las cosas que aprendemos en el programa. Nuestras fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, también tenerlas en cuenta a la hora de diseñar nuestro plan estratégico. Entonces, bueno, estos son otros los aspectos que comento en el programa y que tiene esa equiparación con el mundo empresarial para al final intentar arrancar todo este proceso con las mayores garantías posibles. Este plan estratégico te va a ayudar siempre a tener presente tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Tener siempre claros cuáles son tus recursos, tenerlos identificados y poder después optimizarlos, sacarles el mayor rédito posible a cada uno de ellos. Concretar con todo detalle tu plan de estudio y tus tiempos de inversión. Definir aquellas tácticas, ejercicios y prácticas y las herramientas adecuadas para cada momento del aprendizaje, que va a cambiar. Evidentemente no es lo mismo cuando estamos en un momento inicial como principiante a un nivel avanzado. Y llevar un diario de la evolución, de cómo vamos avanzando en el proceso, ¿no? En donde no solamente vamos a anotar nuestros logros, algo importantísimo porque nos puede ayudar tremendamente a motivarnos y en los momentos de crisis, sino cómo hemos sido capaces, a partir de lo que hemos aprendido, de lo que podemos aprender en el programa, de superar esas crisis, ¿no? Al final, si nosotros tenemos claro
desde el principio qué crisis nos vamos a encontrar y cómo superarlas, vamos a ganar un montón de tiempo y vamos a evitar estados de desmotivación, incluso de depresión o de gana y de realmente apatía. Y eso no tiene precio. Al final estamos hablando de nuestra vida, ¿no? de nuestro bienestar, de nuestro tiempo. Las partes del plan estratégico son 4 grandes bloques, ¿no? Esa fase inicial, la parte clave de definir muy bien cuál es lo que el motivo, la motivación que nos empuja a aprender ese idioma, intentar que sea lo más sólido posible, hacer esa planificación y luego hacerle un seguimiento de esa planificación. No es algo que tengamos que invertir mucho tiempo, no se trata de que estemos más tiempo en el plan estratégico ni mucho menos que con nuestros procesos de inversión, pero sí es algo que tenemos que tener por escrito, realizado y haciéndole un seguimiento pormenorizado. Dentro de los pilares del método de inmersión los he querido resumir en 10 columnas, 10 fundamentos, que son los siguientes y que ahora detallaré a continuación para que se lleven lo que les comentaba al principio, información útil y que puedan poner en práctica sobre la marcha. Los hábitos, los factores esenciales, que son factores psicológicos, el entorno, nuestros aliados, la tecnología, los contenidos, los materiales, las prácticas, los tándems y las crisis. Vamos a verlos uno por uno. Empezaremos por en la parte del método. Antes de entrar, le voy a comentar algunos fundamentos que también menciono en el programa, que son aspectos muy importantes que debemos tener muy presentes, sobre todo a la hora también de definir nuestro plan estratégico. Podríamos definir el aprendizaje de un idioma en 2 fases, una fase inicial y una fase avanzada. ¿Cuál es la fase inicial? La que tardamos en llegar desde que empezamos hasta aproximadamente un B2 hablado. Ese sería el objetivo y nos lo tendríamos que plantear para llegar a él lo antes posible y no perderlo de vista hasta que no lleguemos. Para ello tendremos que realizar una inmersión intensiva, sobre todo en el estudio del idioma, con lo cual necesitaremos los mejores materiales y empezar a desarrollar los hábitos adecuados para esa fase de aprendizaje y de estudio. Entonces estamos aprendiendo más como lo hace un adulto, como aprenderíamos al final una asignatura también, aunque no me gusta hacer la comparativa porque evidentemente iríamos al método tradicional que no funciona. Pero sí es cierto que en esta fase pasa mucho, por ejemplo, en dedicarle muchas horas al aprendizaje de vocabulario. Sobre todo por eso le hago hincapié en el tema del estudio, ¿no? La inmersión masiva intensiva en el estudio. El desarrollo de nuevos hábitos se comentan con detalle en el programa. Además es interesante porque unos hábitos nos permiten desarrollar a su vez otros, ¿no? Están como encadenados. Y la siguiente fase, que es la fase avanzada, que es una vez llegamos a ese nivel B2 hablado, ahí ya hemos alcanzado la velocidad de crucero y el planteamiento de aprendizaje cambia radicalmente. Porque ya no es tanto el hecho de estudiar el idioma, sino de ponerlo en práctica, de vivirlo, que evidentemente, probablemente para la mayoría, les resulte más entretenido, más divertido, con más encanto. Con lo cual ahí va a ser importantísimo localizar los mejores contenidos, el mejor material para seguir avanzando. Y seguir consolidando todos esos hábitos que hemos desarrollado en la fase inicial para seguir avanzando en el proceso. Y eso es un tema que no se termina de hacer nunca, porque además muchos de esos hábitos tienen que ver con el aprendizaje no de un idioma, sino de cualquier cosa. Son hábitos al final que nos afectan directamente a nuestra vida, ¿no? Y ahí nos acercamos más a cómo aprende un niño, ¿no? Al final estamos no tanto focalizados en el idioma per se, sino estamos focalizados en sacarle rédito utilizando esa herramienta que ya dominamos un poco, que es ese nivel B2 de ese idioma hablado. Entonces eso es importante tenerlo presente, digamos esos 2 grandes bloques que marcan una diferencia muy importante a la hora de la metodología que podamos utilizar para aprender. En la fase inicial de un nivel B2 hablado, pues tenemos también la necesidad de superar sobre todo puntos críticos que nos alejen de ese bucle infinito del eterno principiante, de ese BIEP, que son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, de hablar en público, de cometer errores, etcétera, 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 ¿no? Es una comunicación a veces más artificial, porque estamos forzando un poco la maquinaria, puesto que evidentemente no tenemos los conocimientos adecuados para llegar a hablarlo con un nivel alto, ¿no? Y el idioma al final es un fin en sí mismo, no es una herramienta como veremos en la fase avanzada. Al final es muy importante nuestro entorno, porque aquí es donde podemos flaquear mucho más y si no tenemos ese entorno que nos apoye y esos aliados, puede resultar el proceso bastante más tedioso, largo e improductivo.
Y bueno, es donde consolidamos las bases del idioma que luego vamos a poder desarrollar de una manera práctica hablando en la siguiente fase, que es la que vemos a continuación, que sería la avanzada. Ya hemos llegado a un nivel B2 hablado, ya hemos demostrado, nos hemos demostrado nosotros mismos, y eso sobre todo en el primer idioma que aprendemos es fundamental, que somos capaces de lograrlo. Todo el mundo es capaz de lograrlo, pero no todo el mundo está convencido de ello. E intentar que esa comunicación se realice, que podamos hablar de una manera ya más natural, no tan artificial, no, a lo mejor con tantos errores como en la fase inicial. Y ya el idioma deja de ser un objetivo per se y se convierte en una herramienta para lograr otras cosas. Comunicarnos con otras personas, poder viajar, utilizarlo a nivel profesional, a la hora de consumir un montón de contenidos, acceder a libros que antes no podíamos leer y un larguísimo etcétera. Con lo cual ahí nuestro entorno se amplía. Es como si tapáramos la caja de Pandora y de buenas a primeras pues viéramos una enorme cantidad de posibilidades. Y iniciamos otro proceso completamente distinto, que es el proceso de vivir el idioma, que para mí es el momento, no es un momento, es un estado que no termina nunca, de auténtica satisfacción, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, cuando me veo en un momento puntual leyendo un texto en ruso o hablando en alguna conversación, aunque no sea muy complicada en el día a día, en ese idioma, con mi mujer o con un tercero, me maravillo, porque digo, bueno, es que hace 3 años no tenía ni la más remota idea, sería absolutamente incapaz de hacer lo que estoy haciendo ahora. Con lo cual es realmente un momento de satisfacción para apuntarlo en nuestro plan estratégico como el mayor logro que podamos probablemente conseguir, ¿no? Con lo cual, ese cambio de fase, ese punto de inflexión en el que ya empezamos a hablar a un nivel intermedio, es fundamental y lo deberíamos lograr lo antes posible. Siguiendo dentro del método, la parte de los hábitos, aquí hay bueno, una cantidad de material en el programa muy interesante y yo, por ejemplo, les hablo de cómo optimizar lo que yo llamo las actividades compartibles. Son actividades que podemos realizar en paralelo. Por ejemplo, cuando estamos en el cuarto de baño, podemos también estar escuchando un audio en el idioma que estamos aprendiendo o tener nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno en ese idioma. O cuando yo lo estoy haciendo ahora muchísimo, como nos estamos moviendo bastante por Ucrania y en breve, bueno, de hecho mañana nos vamos todavía a los Cárpatos, pero a principios de septiembre empezaremos nuestro periplo por Rumanía. Pues pasamos mucho tiempo en los autobuses o en los aviones y ahí tienes una cantidad de tiempo ingente para leer, para escuchar, para ver vídeos. Con lo cual, bueno, pues estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Que es lo que yo hablo en esa parte de las actividades compartibles. Y al final se tiene que convertir en un hábito, ¿no? En los momentos de espera, incluso en ciertos momentos en nuestro trabajo, haciendo deporte, cuando a lo mejor no nos queda más remedio que comer solo. Yo lo hacía mucho en Alemania, utilizar el portátil o la tablet para ver a lo mejor un documental o un debate o noticias mientras estaba comiendo, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los muchos hábitos que les comento en el programa y que nos van a marcar una diferencia espectacular a la hora de tener los resultados que estamos buscando, ¿no? Al final de lo que se trata es de que, bueno, normalmente intentamos hacer aquello que nos gusta y está bien, pero bueno, vamos a decirlo de una forma tajante, probablemente sea un gran error. Lo que tendríamos que hacer es que intentar que nos guste aquello que debemos hacer. Si al final lo logramos y lo convertimos en un hábito, las cosas que necesitamos hacer, por ejemplo, el hablar en otro idioma, llegará un momento en que disfrutemos y lo haremos ya como hábito de una forma más natural, con menos esfuerzo y por lo tanto con más resultados, ¿no? En lo cual aquí el tema de los hábitos es muy importante. También en el programa les comento cómo funcionan de manera sencilla, sin entrar demasiado al detalle. Les doy referencia a algunos libros al respecto para aquellos que tengan más interés. Y ya por supuesto les explico los principales hábitos y cómo encadenarnos, en qué orden seguirlos y priorizarlos para el aprendizaje de un idioma. Si quieren tener más información del tema de los tiempos compartibles, en mi canal de YouTube, que ya les daré la información al final, pueden encontrar la conferencia que di en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Facultad de Filología. Fue una conferencia que la di en varias ocasiones, que tenía como título Tiempos compartibles, cómo optimizar el aprendizaje de un idioma cuando dispongo de poco tiempo para ello, ¿no? Que el título está en español, la charla la di en inglés y hablo precisamente del tema de los tiempos compartibles y las actividades compartibles, ¿no? Por si le quieren echar un vistazo, que en principio está en abierto. Bueno,
Siguiendo con el método, vamos a otro punto de los 10 que les mencionaba, que son los pilares del método Más idiomas, más vida, que son los factores esenciales. Básicamente muchos de ellos son factores psicológicos, ¿no? Con lo cual aquí podríamos estar años. En cualquier caso, evidentemente yo no me he ido por las ramas, ni en el libro ni en el programa, e intento ir en cada uno de ellos a dar las principales pinceladas, pero es importante que los tengamos presentes y que incluso en algunos de ellos hagamos especial hincapié. Se los enumero a continuación. Serían eliminar las excusas, vencer nuestros miedos, la personalidad y seguridad en nosotros mismos, autoestima, responsabilidad y valentía, ansiedad cero y paciencia, pensamiento positivo y actitud adecuada, liderazgo y proactividad, motivación, imaginación y creatividad, curiosidad, pasión y perseverancia, autodisciplina y fuerza de voluntad, autosugestión y visualización, flexibilidad y tolerancia, evitar ser perfeccionistas, humildad, honestidad con uno mismo y saber autoevaluar objetivamente el progreso propio, crear nuevos hábitos, adecuada gestión del tiempo, concentración e intensidad y calidad del tiempo de inmersión, correcta gestión del descanso, autonomía, estudiantes autodidactas, memoria, cultura y entorno. Con lo cual aquí, estamos englobando una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con el aprendizaje de un idioma, que insisto, aquí podríamos pasar toda la vida en cada uno de ellos, pero bueno, en el programa se va al grano y tienen información también en el libro, y cada uno de ellos tiene un impacto muy grande, mucho más de lo que pensamos a priori en el aprendizaje de un idioma, y por ello lo he querido incluir, ¿no?, dentro del método. Continuamos con el entorno. Es fundamental crear el entorno adecuado. El entorno puede ser nuestro mejor aliado y se compone de todo aquello que nos rodea, las costumbres en las que nos movemos, la cultura, cuáles son los métodos de enseñanza. Hay países donde la enseñanza de idiomas está mucho más avanzada, son más, digamos que tienen resultados mucho mejores, y eso evidentemente influye. Los medios de comunicación, las organizaciones que gestionan y que, bueno, de alguna manera funcionan en la sociedad en la que nos movemos, en el entorno en el que nos movemos, en las instituciones, que algunas son mucho más proclives al aprendizaje de idiomas que otras, los centros de formación a los que podemos tener acceso y si realmente están focalizados y tienen una buena metodología en el aprendizaje de idiomas, por supuesto las personas que nos rodean. Aquí tenemos también otro aspecto que muchas veces en los métodos de aprendizaje de idiomas no se tienen en cuenta, porque a lo mejor están más focalizados en un determinado contenido o en una determinada tecnología, en una determinada plataforma, pero que sí o sí tenemos que conocer porque nos van a afectar y mucho a la hora de seguir avanzando y hacerlo de manera correcta. Dentro del método seguimos con otro de los aspectos que serían los aliados, y dentro de los aliados les hablo en el programa de las clases y los profesores. Aquí se podría también hablar mucho. Es un tema, por supuesto, que permanece como todo tremendamente flexible. Cada uno tiene que buscar su punto óptimo, en este caso de las clases que puedan asistir y los profesores. Pero aprender un idioma, bueno, es un proceso proactivo y las clases normalmente son reactivas, sobre todo aquellas en las que tenemos un grupo muy grande de participantes, como suele ser lo habitual, ¿no?, en las academias o en el colegio, ¿no? Y no se aprende un idioma como si fuera una asignatura del colegio. Eso ya lo tenemos, yo creo que ya afortunadamente, al menos en España, bastante claro, aunque todavía nos queda mucho camino que recorrer al respecto, ¿no? Lograrlo requiere un gran esfuerzo por nuestra parte y si no lo hacemos, evidentemente es imposible aprender a hablar un idioma sin hablar. Es como pretender aprender a jugar al ajedrez simplemente estudiando, sin jugar, no se puede. Encontrar un buen profesor o más de uno es fundamental y se pueden convertir sin lugar a dudas en nuestros aliados. Y quien dice un buen profesor, un buen tutor o un buen entrenador, como sería mi caso a través del programa. O un buen curso con un buen material, que es clave sobre todo al principio, aunque en realidad es importante en todos los niveles, ¿no? Esto se detalla bastante en el programa y forma parte de ese aspecto del método que yo he llamado los aliados. Si seguimos avanzando con el método, y esto es la parte que a mí me fascina, el tema de la tecnología y los contenidos. Gracias a la tecnología podemos aprender cualquier idioma hoy en día desde cualquier sitio y si queremos a coste cero, ¿no? Yo aquí les he puesto un pequeño vídeo de lo que serían los MOOC, los Massive Online Open Courses. Yo a día de hoy, por ejemplo, que estoy aprendiendo todo el tema de la tecnología blockchain,
pues estoy fascinado, ¿no? Porque aparte de aprender esta fascinante tecnología, estoy practicando bastante el inglés, ¿no? Que no siempre lo puedo hacer porque estoy bastante metido con el ruso y con el alemán, ¿no? Con lo cual, bueno, el mundo de la tecnología aplicada al tema de los idiomas es una de mis grandes pasiones y aquí he hecho también un esfuerzo importante por intentar acercarles todas esas tecnologías gratuitas. Creo que hay alguna que a lo mejor tiene algún coste, pero bueno, por ejemplo los MOOC pueden ser de pago si lo queremos hacer con un certificado, por ejemplo, que nos acredite la finalización del programa. Pero la mayoría de estos programas son abiertos y gratuitos, ¿no? En lo cual, bueno, la tecnología para mí es un aspecto fascinante, ¿no? Seguimos con el método, los contenidos y los materiales. Aquí estamos hablando de todas aquellas cosas de las que podemos tirar la mayoría a coste cero que podemos encontrar principalmente en internet, aunque también en otros sitios, incluso en bibliotecas públicas, como puedan ser los vídeos, los podcasts, los sitios web, las plataformas de formación, los cursos online, offline, la cantidad ingente de libros, revistas, periódicos, música. Es importantísimo tener muy claro qué es lo que nos gusta para intentar focalizar el aprendizaje del idioma a través de contenidos y materiales que estén orientados a temas que nos interesen. Eso es de perogrullo, pero también es uno de los aspectos que en muchas ocasiones he tenido el infortunio de comprobar que se suele olvidar, ¿no? Yo aquí en el programa hago muchísimo hincapié y les ayudo y les oriento sobre dónde encontrar los mejores materiales y en ciertos idiomas qué materiales yo he ido descubriendo con el paso de los años que me ha supuesto una satisfacción extraordinaria, ¿no? Descubrirlo. Aquí, por ejemplo, tengo unos podcasts que he encontrado para aprender ruso de dos profesores de alemán. Yo ahora mismo estoy en una fase un poco peculiar de ver cómo demonios sigo mejorando mi ruso, que me demanda mucho tiempo y a veces no lo tengo, sin olvidar el alemán, que me costó tanto trabajo aprender y que desafortunadamente olvido a veces de manera muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, este podcast me parece muy interesante, lo descubrí hace relativamente poco y es otro de esos contenidos que, bueno, existen en la red y que bueno, muchas veces al no saber de su existencia, pues lo dejamos pasar y perdemos esa oportunidad, ¿no? O unos contenidos para aprender ruso que están fantásticos. Son una señora que genera estos contenidos, son a veces ficheros de podcast con texto escrito en PDF de los diferentes verbos, por ejemplo, en ruso, que el tema de los verbos en ruso es un mundo, o vídeos sobre diferentes temas relacionados con el país, con la cultura de Rusia o los países que hablan ese idioma. A la vez que divertido, para mí es bueno, un lujo, ¿no? Empezar a entender todos esos contenidos a día de hoy gracias a esta página web. Yo en concreto, que siempre les comento la posibilidad de aprender un idioma a coste cero, les comento que me he suscrito, pero vamos, estoy pagando 2 euros al mes para acceder, por supuesto, no a todos esos contenidos, pero desde luego muchos más de los que tengo la posibilidad de poder aprender y poder consumir, entre comillas, cada mes, ¿no? Con lo cual, bueno, el tema de los contenidos y los materiales son claves desde el principio, desde el principio. Y ya cuando estás en un nivel intermedio y alto, bueno, ni les cuento, ¿no? Porque son los que nos mantienen siempre interesados, ¿no? Por el aprendizaje del idioma. Siguiendo con la metodología, con el método de Más Idiomas Más Vidas, les comento en el programa una ingente cantidad de distintas prácticas para poder mejorar en todas y cada una de las competencias que tienen que ver con el aprendizaje de un idioma. A la hora de hablar, de leer, de escuchar, en el estudio, sobre todo el vocabulario, y a la hora de escribir. Aquí también esto es un mundo. Yo creo que la mitad del libro, la mitad del programa está focalizado en esta parte, ¿no? Insisto, son prácticas muy prácticas, valga la repetición. Y son, bueno, las partes a lo mejor más divertidas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las prácticas, la importancia del vocabulario. O sea, es la base, son los ladrillos con los que construimos un idioma, sin vocabulario no hay comunicación. Eso que se dice muchas veces que con un 20% de las palabras podemos entender un 80%, bueno, eso habría que matizarlo. Yo no estoy de acuerdo, aunque es verdad que tiene su cierto sentido, puesto que normalmente de la cantidad ingente de palabras que tiene un idioma, sí solemos utilizar
la mayor parte del tiempo una cantidad de palabras mucho más pequeña, que son las primeras que tenemos que aprender, y eso también lo tenemos que saber desde el principio. Pero, por ejemplo, en alemán, tú puedes entender en una frase entera de 15 palabras y si no entiendes una sola palabra, que puede ser el verbo, no entiendes nada. Eso se lo digo como experiencia personal en muchísimas ocasiones. Con lo cual, al final, para no extenderme, el vocabulario es imprescindible, fundamental. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de estudio, sobre todo al principio, para incrementar, por una parte, el vocabulario pasivo y por otra parte, convertirlo en vocabulario activo. El vocabulario pasivo es aquel que podemos entender cuando lo leemos, o cuando lo estudiamos, cuando lo escuchamos, es decir, cuando nos viene de fuera, digamos, de fuera hacia adentro, hacia nosotros. El vocabulario activo es al revés, el que nosotros generamos hacia el exterior, es el que utilizamos cuando estamos hablando. Evidentemente es mucho más fácil tener una cantidad importante de vocabulario pasivo y ya no es tan fácil que ese vocabulario sea activo. De hecho, yo estoy ahora mismo en esa situación en donde he aprendido muchísimo vocabulario en ruso y poco a poco lo voy poniendo en práctica, lo voy repitiendo todos los santos días para que en las pequeñas conversaciones que voy teniendo vaya utilizando cada vez más de ese vocabulario que ya conozco pero de una manera pasiva. Con lo cual estoy en ese proceso de transformación del vocabulario. Eso también es importante tenerlo claro desde el principio y son otro de los muchos aspectos que podemos aprender en el programa. Yo creo que a lo que más le he dedicado tiempo a la hora de aprender no solamente ahora el ruso, sino también el alemán, ha sido el estudio del vocabulario. Es además interminable. Estamos siempre encontrando palabras nuevas que no conocemos. Otro de los métodos, dentro del método, otra de las prácticas, para mí, importantísimo, yo me levanto todos los días pensando en ruso y me acuesto todos los días, o casi todos los días, también pensando en ruso, es hablar con uno mismo. Porque al final tenemos una cantidad de tiempo invertido en esas conversaciones con nosotros mismos ingente, de todo tipo de temas y a veces, bueno, muchas veces de temas completamente anodinos, ¿no? O cosas muy cotidianas, pero que al final, cuando lo pensamos, piensas en un idioma. Y si al final puedes dedicar ese tiempo a pensar en el idioma que estás aprendiendo, les aseguro que al cabo del tiempo se nota la mejoría y mucho. Si es cierto que al principio cuando estamos en un nivel A, un nivel de principiante, desde luego esas conversaciones con nosotros mismos serían bastante limitadas y hasta absurdas. Pero bueno, la idea yo creo que queda clara y es una práctica y un hábito, por supuesto, maravilloso a la hora de seguir avanzando. Dentro del método tenemos el tema de los tándems. Para mí es una de las mejores prácticas que podemos realizar y que mejores resultados aporta. ¿Por qué? Porque vamos directamente al grano, es decir, a hablar con un nativo. Aquí también hay un mundo extenso de información y posibilidades, no es tan sencillo como parece. Al final, intentar buscar un tándem, a mí muchas veces me comentan, bueno, es que no es tan sencillo, entras en internet y te encuentras un montón de páginas donde al final la gente no te responde, o a lo mejor encuentras a alguien que después no te da continuidad o con quien no tienes afinidad. Aquí les mando información que creo de bastante utilidad. La clave para los tándem, conviértete tú en el mejor tándem. Es decir, no estés esperando que sea el otro el que te dé resultados o que vayas a encontrar la persona óptima de entrada. Quítate eso de la cabeza. Focalízate en que seas tú el mejor tándem para la otra persona. Aprendiendo a dinamizar los tiempos que vas a invertir con ese tándem. A desarrollar paciencia con él. A ser perseverante. A preparar cada uno de esos momentos de conversación. Pues intentando buscar actividades que sean de interés para los dos. Temas que les apasionen a ambos, materiales que puedan utilizar durante el tándem, ver la manera de seguir incrementando el vocabulario pasivo, cómo ponerlo en práctica para convertirlo en vocabulario activo. Intenta trabajar en convertirte al final en un excelente profesor para la otra persona, porque eso es lo que al final te va a ayudar a encontrar a no solamente uno, sino probablemente a varios tándem y lo puedas mantener a lo largo del tiempo. Ahí te vas a ahorrar una cantidad de dinero espectacular y vas al final conseguir los resultados, porque estás haciendo lo que al final de lo que se trata, porque todo lo demás digamos que son pequeñas piezas que vas poniéndole al puzzle, pero si todas esas piezas no las utilizas para comunicarte y para hablar, no vas a ningún lado. Entonces te tienes que convertir también en un excelente entrenador, en un excelente motivador, y eso lo puedes aprender de mi tarea como tal
en el propio desarrollo del programa, ¿no? Entonces intenta aportarle a tu tándem todo aquello que tú crees que esperas de él y ya verás que los resultados te vienen. Yo sé que es un planteamiento a veces difícil de realizar porque es lo opuesto a lo que solemos hacer. Siempre esperamos que primero sea la otra persona la que nos aporte, ya no solamente en el tema de los tándems, en general en la vida. Pero si cambiamos ese enfoque y le damos un giro de 180 grados, los resultados van a venir y probablemente mucho antes de lo que esperábamos. La parte de las crisis, a mí recuerdo además que cuando escribí esto en el libro fue quizá uno de los apartados que más me tocaron y que más disfruté, ¿no? Bueno, pues en el programa no solamente vamos a conocerlas, sino que vamos a aprender a superarlas. Tenemos unas crisis, digamos, mini, que no son tan dramáticas, pero que están ahí. Las típicas crisis del principiante, las crisis de la toma de conciencia de lo que realmente significa aprender bien un idioma. La mayoría de la gente no sabe cuando se mete a aprender un idioma dónde se está metiendo. Y otra de las cosas que intentamos también solventar con el programa. Incluso, bueno, el dejar el aprendizaje por un tiempo y cuando vuelves te encuentras con que se te ha olvidado casi todo, te entra la bajona, te entra la depresión y al final, en vez de avanzar, lo que haces es retroceder. Bueno, pues hay que aprender a gestionar eso, que insisto, nos pasa absolutamente a todos, pero que si manejamos esa información y lo hacemos a priori, vamos a poder resolver esas crisis con mucha más solvencia. Tras meses de esfuerzo tengo la sensación de no avanzar, algo muy típico, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser que estemos yendo por el camino equivocado. He perdido la motivación inicial y no consigo recuperarla, otra de las crisis típicas. Después de tantos meses o años de esfuerzo no logro dominar la lengua. Hay que tener cuidado con el exceso de el querer llegar demasiado lejos y el creernos que vamos a poder dominar un idioma. Eso, bueno, hay que manejarlo con cuidado porque no es tan sencillo. Después de meses aún no he superado el nivel A hablado. Aquí se encuentra una gran cantidad de personas. Tenemos que ver por qué sucede esto y cómo salir de ahí, evitando caer en el bucle infinito del eterno principiante. Y bueno, muchos otros obstáculos y dificultades que se ven con detenimiento en el programa. Seguimos avanzando y bueno, llegamos al final. Ya les comenté los 10 pilares del método, ya sabemos cuál es la estructura del programa. Les he dado información real del propio programa para que por lo menos se lleven algo que lo puedan poner en práctica sobre la marcha, con independencia de que quieran después realizar el programa o no. Tienen un podcast mío semanal, que lo pueden seguir por ejemplo en plataformas como Spotify o Google Podcast. Y también el canal de YouTube, que espero en breve empezar a poner contenidos para aquellas personas que quieran aprender español, con vídeos y fotos de mi periplo con mi mujer por distintos países, ¿no? Por distintos sitios. Está en ciernes el proyecto, empezaré en breve, ya tengo muchísimo contenido, muchísimo material que publicar y a ver qué resultado tiene. Pero en cualquier caso, bueno, ya en el canal tienen información también de entrevistas, relacionadas siempre con el aprendizaje de idiomas y otros vídeos que pueden resultarles de interés. Y por último, bueno, vamos a meter una pequeña cuña publicitaria. Si están interesados en el programa, lo pueden comprar a través de la página web masidiomasmavidas.com. El coste son 100 euros y el programa incluye más de 15 horas de vídeo, un PDF con todas las presentaciones y un PDF de lo que es el libro Más idiomas, más vida. ¿De acuerdo? Ese es el contenido del programa. Tienen aquí toda la información que necesitan para realmente aprender un idioma y con estos 100 euros se van a ahorrar, si no otros cientos, si no miles, a lo mejor otros cientos de euros con el paso de los años. Hagan esta inversión si realmente están enamorados o sienten pasión por aprender un idioma. Porque realmente al final, si esa pasión no la tenemos, yo incluso les diría que tampoco se tomen la molestia de empezar. Porque necesita de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Es un proceso de años y bueno, digamos que no siempre estamos por la labor o tenemos el interés o tenemos a lo mejor la coyuntura adecuada, el entorno adecuado, los aliados adecuados para hacerlo. Y eso lo tenemos que plantear a priori para no tampoco meternos en algo que luego no vamos a llevar a buen término. Pues nada más, muchísimas gracias. Te felicito por haber llegado al final de
clase magistral, que espero que te haya aportado cosas de utilidad. Y si te animas a hacer el programa, pues allí nos veremos y espero que realmente te sirva para lograr ese objetivo. Un abrazo y hasta pronto.